respeto y alegría. Amo y acepto mi luz y mi sombra. Mi valor está en mí, yo soy suficiente aquí. Cada paso que hoy me acerca a mí, libero mis miedos, elijo sonreír. Hoy abrazo mi historia, mi transformación. Soy dueña de mi vida, mi propia razón. Soy una diosa del amor. Creo la vida, soy creadora del sol. Capaz de sanar, brillar y renacer. La fuerza en mi pecho me lleva a creer. Dentro de mí vibra un fuego encendido. Confío en mi instinto, decido con amor. Mis límites son mi canto sagrado. Recibo conexión, merezco amor puro. Atraigo respeto, me lleno de paz. Relaciones que nutren mi verdad. Estoy lista para amar desde mi versión. Brillo con fuerza sin explicación. Soy una diosa del amor. Creo la vida, soy creadora del sol. Capaz de sanar, brillar y renacer. La fuerza en mi pecho me lleva a creer. Me hace de crecer. Dentro de mí vibra un fuego encendido. Confío en mi instinto, decido con amor. Mis límites son mi canto sagrado. Recibo conexión, merezco amor puro. Atraigo respeto, me lleno de paz. Relaciones que nutren mi verdad. Estoy lista para amar desde mi versión. Brillo con fuerza sin explicación. Brillo con fuerza sin explicación. Hoy elijo mi poder, mi razón de crecer. Soy luz, soy fuego, soy transformación. En mi corazón vive la revolución. Desde mi esencia yo puedo volar. Soy diosa del amor, nada me va a parar. Hola, hola. Os habéis enterado del mensaje, ¿verdad? Hola. Para... Yo como en el audio al final decías, yo entendí algo así de os paso el link, entonces yo estaba esperando el link, No, pero el link bueno, supongo que lo dijiste. siempre está Sí, fijado. sí, sé que está ahí arriba, pero eso, como me pareció que decías. Pero bueno, ya estamos aquí. Listo, a ver ¿Quién quién más hay? se quiere conectar hoy. Vamos a hacer nuestra sesión de claridad, ¿vale? Hola Néstor, bienvenido también. Entonces, ¿de qué vamos Hola a Sandra, ¿qué hablar tal? hoy? Pues vamos a entrar en contexto. Tú, Sara, que lo sabes, estuvimos hablando el otro día de la declaración de propósito, ¿no? Ujú. Dando toda la estructura, que es lo que significa una declaración de propósito. Dame un momentito, que voy a ver si puedo yo hacer una cosita aquí. Un segundo. Vale. Ok, te voy a silenciar, Sara, ¿vale? Porque es que si no se me va la pantalla, entonces no Ah, puedo. Eso es. Vale. Entonces, ¿qué pasa con esta clase? Bueno, clase. Una sesión de Q&A, más bien, ¿sí? Sabemos que entre medias del programa tenemos las sesiones de claridad. Ahora, lo importante de declaración de propósito. Tú que lo conoces, Sara, déjamelo por escrito. ¿Qué es lo que tú entiendes e interpretas por declaración de propósito? Néstor, tú que estás también, ¿qué es lo que tú entiendes e interpretas a través de declaración de propósito? Así, en tu entendimiento, ¿vale? Y os voy a ir desglosando, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos a través de este programa?
en su totalidad. Estamos viendo la activación de la supraconsciencia. Vamos a entender qué significa la supraconsciencia, que lo hemos entendido a lo largo de todo este tiempo. Vamos a seguir viendo el propósito interno y externo, que ya lo conocemos. Perfecto. Pero hay algunas cosas que a las personas, a los seres humanos, por decirlo de alguna manera, se les escapa. Y para ponerlo más, si te acuerdas, Sara, del término en bandeja, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Nos ponemos en bandeja. ¿Te acuerdas de las clases anteriores? Ok, pues para ponerlo más en bandeja, para mayor facilidad, vamos a ver qué es esto. Básicamente, en pocas palabras, significa ser feliz por ti misma, por ti mismo. Ahora, la palabra felicidad tiene toda una connotación, una y varias. ¿Por qué? Acuérdate de la frase que tuvimos. Sigue la verdad y la verdad te llevará donde te tiene que llevar. Ahora, ¿cuál es tu verdad? Eso es súper importante. Pero ¿cómo vamos a descubrir la verdad? Más allá del ser, porque sí sabemos y conocemos que la verdad es el ser, correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las personas habitualmente están esperando a ser listas. No es el momento perfecto para lo que sea. Es que ahora me ha surgido esto para lo que sea. Es que, bueno, estás en un procedimiento u otro, lo que sea que estés haciendo o tomando cualquier clase, cualquier, no sé, leyendo un libro, por ejemplo, y de repente viene una distracción. Cada vez que viene una distracción y nosotros permitimos que entre nuestra energía en nuestro campo electromagnético, es decir, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, por ende nuestra vibración, va a hacer un cambio no tan producente en cuanto a las acciones. ¿Por qué? Porque no llegamos a concluir los hábitos. Y esto está plenamente relacionado con la felicidad. Es decir, el propósito de cada persona, de cada ser humano, es aprender a ser feliz por sí mismo, por sí misma. Ahora, ¿por qué se da de este hecho de decir, voy a esperar cuando esté listo, cuando esté lista? Básicamente porque hay un miedo, o varios, una duda, o varias, perdón, e incertidumbre. Es decir, las personas tienden a sucumbir al miedo. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que hagas, te va a sacar de tu zona de confort. Ahora, cuando estás en la zona de confort, bien cómodo, entre comillas, por cuando ya sabemos que no tiene nada de cómodo. Eso por ahí. Pero hay una connotación muy importante, que cada vez que estamos en la zona de confort, no podemos llegar a ser felices por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos lleva al síndrome del impostor. Entonces, esto es lo que siempre os digo, no se puede desligar. Si nosotros desligamos todo este procedimiento, vamos a estar dando tumbos, literalmente. Entonces, voy picando de aquí, voy picando de allá, y me he metido en este grupo, y me he metido en este otro, ahora, ¿vale? Y voy aprendiendo de uno, de otro y tal. Entonces, no es lo correcto, no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque todo ello, cuando tú estás en el síndrome del impostor, realmente no puedo decir que inconscientemente, sino muy conscientemente te lleva a la procrastinación. Porque si se llega a procrastinar, ya lo haré, ya veré, porque no es el momento correcto y demás, pues es porque hay un síndrome de impostor detrás. Y si hay síndrome de impostor, evidentemente esa persona que lo tiene no es feliz. En pocas palabras. ¿Vale? Entonces, también importante añadir, cuando hay procrastinación detrás de lo que sea que hagamos en la vida,
eh, ya sabemos, sí, que te lleva a la infelicidad, ¿sí? Pero sobre todo te roba poder personal, ¿vale? Entonces, al robarte poder, y básicamente es muy tonto, literalmente, muy tonto es la palabra, porque nosotros somos los que permitimos que esta situación u otras similares se den, ¿no? Entonces, si verdad, perdemos felicidad. Y cuando perdemos felicidad o queremos ganarla en base al propósito, porque es lo único, es la guinda del pastel, que siempre decimos, el punto sobre la i, ¿vale? Que el ser humano tiene que hacer y está buscando, y es la felicidad, pero para eso hay de estar alineado en todas las áreas de la vida, conociendo su propósito. A esto es, Sara, tu por qué y tu para qué, interno y externo, ¿vale? Es decir, internamente, ser feliz, sí. ¿Para qué? El externo. ¿Qué has de dar al mundo? ¿Qué has de hacer por y para ti, primeramente, para así contribuir al mundo? Es decir, aquí entramos en otra fase, que es servicio y contribución, ¿vale? Entonces, para todo ello hay que estar alineado. Después, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Muy importante. Cuando decimos la frase, sigue la verdad y te llevará a, voy a decir lo que se entienda muy bien, desde la perspectiva donde te tengas que llevar, pero en base a tu realidad, a la realidad que quieres crear, porque acuérdate que en este programa hacemos un cambio de personalidad. Un cambio de personalidad significa un cambio de identidad. Nosotros no podemos crear nunca nada en la vida si nos sostenemos sobre las bases anteriores. ¿Por qué? ¿Y cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo se rige? En base a tus resultados. Entonces, dentro de las metas, que sabes que tenemos el método de metas y de objetivos, no sé cuántas os habréis puesto en vuestros cuadernos, te habrás puesto en tu cuaderno, ¿vale? Y bueno, sabiendo y siguiendo la dinámica y directrices, ¿no? De lo que viene a ser el tiempo establecido, todo bien alineado y demás. Pero tiene que haber una que creo que no os lo habéis puesto. Y es tú, por y para ti. Es decir, hacer tu cambio de identidad. Esa es la meta principal. Sin esa no se va a dar nada de todo lo demás. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se da eso? Evidentemente, invirtiendo. Que ojo aquí, os traigo una palabra que da miedo, pánico. ¿Qué quiero decir con invertir? Tiempo, principalmente. Ahora estáis invirtiendo tiempo, estáis aquí. No sé qué estaréis haciendo desde perspectiva mental. ¿En dónde estará vuestra cabeza? Si en la compra, en el perro, el gato o aquí. Que yo evidentemente os traigo siempre aquí. Es decir, lo que quiero es, si estáis en un proceso, que estéis enfocados, ¿vale? Porque de lo contrario, pues el tiempo. Claro, ahí entra, no, es que le he dedicado tiempo, es que le he invertido tiempo. ¿Cómo dedicas ese tiempo? Para que te aproximes a ese cambio de identidad, de personalidad, por ende, haces toda la transición y la finalidad es tu propia verdad, tu ser, es decir, tú desde el ser, yo soy internamente quien tú eres, en tu poder personal y por ende eh, ser feliz, ¿vale? Entonces, se dedica tiempo, invertir tiempo con máxima claridad. Cuando hablamos de claridad, que hemos hablado muchas veces a lo largo de estos meses, de claridad en cuanto mental, que es lo que las personas quieren, necesitan, y dicen, es que no tengo claridad. Vale, por eso tenemos estas sesiones, porque hay más. Y tú, Sara, que lo conoces, es claridad de espíritu.
¿Qué significa claridad de espíritu? Que os lo traigo nuevamente. Estar en tu poder personal. Si tú estás en tu poder personal, te va a ser mucho más fácil estar alineada con tu propósito interno. ¿Quién tú eres? ¿Quién soy? ¿Quién seré? Son dos ¿cómo se le llama? Las polaridades, ¿sí? Positivo, negativo, que ya las conocemos, la parte dual, quién soy, quién seré, quién puedo llegar a ser, nos vamos a la parte externa. Es decir, ¿quién soy? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Entonces, sabiendo que para todo esto hay que dedicar tiempo de calidad, ¿qué significa? Estar centrado, estar atento, enfocado, no estar pensando en tus excusas, importante, ¿sí? Que ahora os voy a traer el tema de excusas e historias. Y aparte del tiempo, dinero. ¿Qué significa? Que también esto, a ti, Sara, te comenté el otro día cuando estuvimos hablando, vamos a traer el tema de dinero. Este vídeo lo van a escuchar los compañeros. Lo voy a pasar para clase porque evidentemente es para todos. Pero ¿qué significa cuando hablamos de dinero? Cuando hablamos de dinero, las personas muchas veces lo llevan por la parte de, sí, soy abundante. Pero para que seas abundante, para que te sientas plenamente abundante, no puede haber un mero deseo y ya está, ¿vale? Sino literalmente un compromiso absoluto. ¿Por qué? Porque el deseo va decayendo y el compromiso no. El compromiso, hagamos de cuenta que es como, imaginémonos, tú quieres prender un fuego. Acordaros que hemos hablado del fuego interno, ¿vale? Entonces, tú quieres prender tu fuego interno. Nosotros cuando meditamos, sí, cierto es, ¿sí? Que tenemos la parte, la estructura de las chispas. Tenemos las chispas de luz, correcto. Pero es que esas chispas de luz sí equivale a un deseo, pero muchas chispitas, digamos, te va a prender un fuego. Y ese fuego va a ser luz. Es decir, un compromiso absoluto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que con un deseo, es decir, una chispita, no es suficiente. Con que hagáis la metodología, hoy sí, mañana no, no es suficiente. Si nosotros no tenemos llamémoslo deseo si lo queremos llamar deseo, ferviente, literalmente, es decir, compromiso absoluto, no se puede. Nada. Nada, es decir, todo lo que sube, baja, literalmente, y será una cuestión de días. Pero después dices, si pasa el tiempo, ¿y qué más ha pasado? ¿Y qué ha pasado con mi vida? ¿Y por qué no tengo la vida como quiero? Vale, ok, vamos a identificar si tenemos realmente excusas, historias que nos contamos, porque a lo mejor tenemos múltiples deseos, y ese es el problema de las personas, de los seres humanos, es que andan mentalmente y emocionalmente en dispersión. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos deseos, muy a mi pesar, se espiritualizan demasiado. La filosofía que estamos enseñando no menciona eso para nada. Las prácticas que estamos haciendo no menciona eso para nada. Ejemplo alto y claro, cuando estamos, por ejemplo, en el cambio de identidad, en la meditación, ¿no? Y aquellos que lo han seguido, pues ahora que sí lo sabes muy bien, es no te muevas. No te muevas ni un milímetro. Haz todo lo posible. ¿Por qué? Porque estás domando tu cuerpo. Porque de lo contrario, el cuerpo tiene memoria. Nosotros somos memoria. Las emociones son memoria. Nuestro cerebro, de más de 2 millones de años, memoria. Y estamos programados a vivir instintivamente. El cerebro no está programado a crecer, a avanzar, ¿vale? Entonces, vamos a
dejar de espiritualizar un poquito bastante, ¿sí? La palabra propósito. Pero también vamos a dejar de espiritualizar los deseos, porque es que esos deseos son, es como, acuérdate, ¿no? Del puzzle, acordaros que hemos hablado muchas veces del puzzle. Es un puzzle, diferentes deseos vamos encajando para que te lleve a un compromiso absoluto. Ese compromiso absoluto, ¿cómo lo puedes medir? Si lo has tenido, no lo has tenido, lo tienes o no lo tienes, en base a tus resultados. ¿Tienes actualmente los resultados tal y como quieres de verdad o te hubiera gustado en su día, en su momento, hace 10 años atrás, o a lo mejor lo que pensabas cuando eras pequeña porque te han dicho, porque has visto a lo mejor a alguien, no sé, en alguna revista, yo qué sé, a la modelo, no sé, cada uno lo que quería hacer con su vida, ¿no? De pequeño, o a lo mejor quería ser pues, profesora, no sé, querías vivir de algo que te apasionara y has dejado que la vida te llevara, que te guiara. Entonces, claro, si es así, si has dejado que la vida te llevara, no tienes los resultados que te hubiera gustado. Y aquí entramos en otra cuestión importante. Me hubiera, y si hubiera sido, y si hubiera pasado, y si mi vida hubiera tal. El hubiera no existe. Por favor, si queréis que os vaya bien en la vida, eliminadlo de vuestro vocabulario. Os he dicho, vamos a traer vocabulario también. Aquellos que lo conocen, es decir, hemos trabajado muchísimo el vocabulario. El hubiera no existe. El hubiera te mantiene en la estancada. Siempre, ¿vale? Sí, vale, te está dando una, ¿cómo vamos a decir? Como unas esperanzas, pero es que esperanza tras esperanza tras esperanza dices, hubiera, se deja en manos de la vida y ya que la vida haga su trabajo y nosotros no actuamos, ¿vale? Entonces tenemos que medir en base a nuestra inversión de tiempo, hemos dicho tiempo, dinero, todo ello, dejar de espiritualizar, ¿vale? Y digo, dejar de espiritualizar desde la perspectiva de que se quede en manos de la vida de los astros, porque nosotros tenemos nuestra responsabilidad, autocontrol, autodominio, ¿vale? Entonces, todo ello nos va a requerir de nosotros esfuerzo, sí, y más tiempo de claridad y todo ello nos llevará a un cambio de perspectiva, por ende a un cambio de resultado, ¿vale? Entonces, todo esto se da en función de el hambre prácticamente que cada uno tenga, ¿no? ¿Y cuánta hambre tienes? Es la pregunta. Yo suelo utilizar una palabra que se llama hambre de alma, literalmente, de que te venga desde adentro. Eso es lo que va a encender ese fuego interno. Y esa chispa divina y todas las chispas habidas y por haber y se te va a crear la explosión, literalmente. ¿Por qué? Porque tu meta, que hemos dicho, de todas las metas, tú has de ser tu meta principal, ¿sí? Tiene que equivaler a una explosión. Ahora, todo eso alimenta tu fuego interno, que ya lo hemos hablado, y no nos quedemos en el deseo porque se nos queda, pues, en unas chispitas que se van a apagar, tal y como sucede con un fuego. Si nosotros no le echamos, pues, leña, el combustible que sea que se le eche, no podemos, ¿vale? Ahora, ¿cómo se pasa toda esta transición? A través del autodominio que hemos hablado, de autodominio, ¿vale? Es decir, mental, pensamientos, por tanto, cambio de mentalidad y controlar nuestros pensamientos, emociones
simplemente máxima y absoluta claridad emocional y no dejes que tus emociones te dominen, ¿ok? Y por ende nuestras acciones también, es decir, los hábitos. ¿Por qué? Si este programa lleva meditaciones, es una parte de físico, mental, emocional, espiritual. ¿Pero qué significa espiritual? Espiritual significa energético, cambiar tu estado energético, ¿vale? Entonces, cuando nosotros trabajamos en nuestros pensamientos, emociones, acciones, y pensamientos igual a mentalidad, emociones igual a claridad, acciones igual a hábitos, espiritual barra energético igual a meditaciones. ¿Por qué? Porque es más fácil cambiar nuestro estado energético con las meditaciones, pero no lo es todo. No lo es todo. Eso es lo que yo quiero que entendáis, ¿vale? Porque si nos encontramos con un procedimiento donde decimos, bueno, solo estoy meditando, o nos encontramos con un procedimiento donde decimos, solo estoy tomando acción, ¿vale? Tenemos eso, solo esto, tan solo lo otro, ¿vale? Entonces, no nos aporta la claridad suficiente. Siempre va a quedar esa brecha abierta, ¿no? Que hablamos de ella, la brecha del tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que sea que hacemos, que hagamos y que no hagamos y que dejemos de hacer en base al me hubiera gustado esto o lo otro, o lo dejaré en manos de la vida de los astros, o esto para mí es de lo más importante. Influencias. Influencias. Ay, Dios mío, esto por favor, llevároslo. ¿Qué significa influencias? Me ha dicho, me ha hecho, me ha pasado y demás. Pasó, ya pasó. Cierto, cierto, hemos tenido influencias y yo, muchas, toda mi vida, y hemos procrastinado mucho y hemos estado con miedos, sucumbimos ante el miedo, ante la duda, pasó. A día de hoy, ya si estamos en un procedimiento de máxima claridad, evidentemente, pues no hemos de mantenernos en esas influencias, de permitir. Porque el colmo es que uno mismo permite dejarse influenciar por las opiniones. Esto sobre todo, ¿por qué? Por miedo al juicio, a la crítica y al fracaso. Toda esta información va a ir al cerebro. Y el peor enemigo del ser humano, que lo he dicho muchas veces, es uno mismo. Sí, pero ¿quién? Dices, yo voy a ser. Sí, pero vuelvo a repetir, ¿quién? ¿Qué parte de ti? Tu cerebro. El cerebro de uno mismo es su peor enemigo. Entonces, en todo este procedimiento, ¿sí? Con todos los pasos a seguir, lo que hacemos es educar al cuerpo, sí, ello nos va a dar un cambio de identidad, ¿ok? Entendiendo, perdón, y comprendiendo, que no es lo mismo entendimiento que comprensión, ¿vale? Haciendo la parte física práctica, es decir, acciones, hábitos, controlando nuestras emociones, pensamientos, pues por ende salimos del estado de supervivencia. Es decir, empezamos a controlar nuestro cerebro, ¿vale? Y así no nos deja, no nos controla, básicamente, porque si te controla, es decir, te mantienes en la supervivencia. Ahora, hay muchas personas que están básicamente en el falso confort, que antes lo he mencionado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos el síndrome del impostor en el falso confort. ¿Cuál es el falso confort? Placer instantáneo. Me da igual lo que quieras. ¿Qué pasa? Os voy a recomendar una regla. La regla de los 5 segundos se le llama.
Cuando quieres algo, no sé, imagínate, estás, voy a decir a dieta y no me gusta la palabra dieta, pero bueno, estás cuidando tu alimentación, por ejemplo, porque también esa es otra, para nutrir el cerebro y el cuerpo, físicamente hablando, el organismo, en todos sus aspectos, sí se ha de cuidar la alimentación también, ¿vale? Cada uno en base, acordaros que ya hemos hablado de qué tipo de sistema nervioso tú tienes, activo o pasivo. Eso es individual, cada uno se tiene que conocer, a no ser que hagamos esa inversión que hemos dicho de tiempo, dinero, para así, evidentemente, profundizar, profundizar. Y más que profundizar es literalmente conocerse y abrirse a todas las capacidades, ¿no? Porque están en ti. Vale, ahora, ¿qué pasa? Em, Imagínate que tú estás, pues no sé, a dieta o estás cuidando tu alimentación y dices, pues me apetece chocolate. Yo, por ejemplo, os voy a poner mi caso. Yo solo tomo chocolate negro, ¿vale? Me ayuda muchísimo a la memoria, de hecho os lo recomiendo. Negro, 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 puro. ¿Qué pasa? Bueno, pues hay veces que me apetece chocolate con leche, ¿no? O algo, pues no sé, de naranja o cualquier cosa. Cuenta 5 segundos y se te pasa el antojo, porque esos son antojos, por ejemplo. O imagínate que estás leyendo un libro, que también a mí me ha pasado. Ahora ya sí, estoy desde hace ya mucho tiempo, es decir, súper enfocada, sobre todo en la lectura. Pero muchas veces, y aquí entra el tema de distracciones, está leyendo un libro. Ay, me ha sonado el teléfono, me ha sonado un mensaje. O me pongo a hacer no sé qué y veo y me ha saltado una notificación. Y entro en internet, entro en Instagram. No estás educando ni adiestrando tu cerebro. Así, cuando estás a algo, literalmente, ¿vale? Ahora, ¿por qué todo esto? Que para algunos puede ser una información pesada, para otros no tanto, a otros les gusta que como que decir, necesito que alguien me diga las cosas y a otros no tanto, ¿vale? Pero hay una gran diferencia entre ¿haces lo mejor o haces lo correcto? ¿Qué es lo mejor y qué es lo correcto? Lo mejor, pues lo voy a resumir, es a corto plazo. Es la satisfacción instantánea. Lo correcto es aquello que, entre comillas, a veces no gusta, pero cuando ya hemos tomado una supraconciencia, no toma de conciencia, porque acordaros que cuando hemos empezado este programa, decimos, espiritual poco, meditamos, sí, para hacer el cambio de identidad, para que nos ayude, pero espiritual, inclusive la cábala no está dando a la espiritualidad desde esta perspectiva, ya sabéis, ¿no? Es más mentalidad. Entonces, lo mejor, lo que tú crees que y consideras que es lo mejor en base a satisfacción instantánea, retribución instantánea, pero no tiene ganancias a largo plazo, ni a medio ni a largo plazo, solamente corto plazo. Ahora, lo correcto con valores y estándares en base a autodominio y autocontrol y regulación de esos estándares, que también lo hemos trabajado, ¿sí? En este programa, pues todo ello te va a llevar a un placer a medio plazo y a largo plazo y sobre todo al famoso cambio duradero, que es lo que siempre os digo. El cambio está asegurado, pero la duración del mismo no. ¿Por qué? Por esto, lo mejor o lo correcto. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué se da todo eso? Porque hay muchas personas, y lo sé, y es que, de verdad, a esto ya entramos en otro término que se le llama ética. Ética. Ética significa qué es lo que haces cuando nadie te ve, sobre todo. Porque sí, bien, podemos dar recomendaciones,
pues quienes se dediquen a la terapia, haz esto, esto, esto. Quienes se dedican a mentorías, haz esto, esto y lo otro. Quienes se dedican, no sé, pues, se trabaja en tiendas orgánicas, me la invento, de bio, ¿no? Come esto, esto y esto. Muy bien. Ahora, ¿qué hacen esas personas? ¿Qué hacen cuando nadie las ve? Cuando están en su casa, cuando están tranquilas. ¿Siguen lo mismo? ¿Lo que imparte, lo que dicen, lo que recomiendan? Bueno, pues aquellas personas que no llevan por bandera, literalmente, por bandera, esa filosofía de vida que están diciendo, que están mencionando, que están comentando, pues evidentemente no va a tener una autoestima elevada, es decir, apta, inquebrantable e implacable, literalmente. ¿Por qué? Pues por todo este sistema que os acabo de comentar. Esto es un sistema el cual, pues bueno, si lo hacemos como lo tenemos que hacer, nos va a llevar a la felicidad. Pero si no estamos con, es decir, evitando la procrastinación, evitando, más que evitando, es haciendo de que no se dé, ¿vale? Es decir, nuestra parte de trabajo, acciones, hábitos. Saliendo del síndrome del impostor, porque es que lo bueno es que está en nosotros, por ende nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo. Todo lo que está en nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo. Entonces tenemos el síndrome del impostor, tenemos la procrastinación y por ende nos lleva al autosabotaje. Y finalmente, como trabajamos en los cuatro planos físico, mental, emocional, espiritual, tenemos la autoestima. Y aquí entra, que hemos hablado de ella en algunas ocasiones, pero no tan detalladamente, la falsa autoestima. Me quiero como soy. Y si no te gusta como eres, por ejemplo, porque, ¿qué quiero decir con esto? Esto es súper importante. Y os acordáis, yo muchas veces os lo he comentado. He tenido hace ya tiempo algunas épocas en la vida donde por complacer a los demás, ¿sí? Es decir, actuaba en base a lo que los demás querían. Yo, fatal, fatal, porque eso lo que hizo fue bajarme la autoestima, literalmente. ¿Por qué? Porque era para complacer a los demás. Y acordaros del nudo de la garganta y cuando hacemos la meditación es literalmente un nudo en la garganta. Y el día que lo entendí, y esto fue cuando, gracias a Dios, después de tantos años, me subí sobre un escenario y dije, estoy por desmayarme, pero es que no podía articular palabra. ¿Por qué? Bueno, cuando tenemos miedo a ser vistos es porque hay una falta de autoestima o una falsa autoestima y todo ello es por la falta de aceptación. ¿Cómo se me dio a mí? Y os lo cuento para que podáis identificar lo vuestro, la falsa autoestima en su día, por la falta de aceptación, porque por adaptarme a los demás, para poder contentar a los demás. ¿No? Y todo esto, pues bueno, muchas veces no se mira porque dice, bueno, tengo que hacer feliz al otro, por cuando tenemos que hacer felices, nos tenemos que hacer felices básicamente a nosotros mismos. Si nosotros no estamos bien, no tenemos nada para dar, ¿no? Y entonces pasa el tiempo, pasan los años y dice, ¿y cómo he llegado aquí? ¿Por qué no tengo lo que quiero? Hemos hablado. Juzga. ¿Qué historia te estás contando? Y cómo lo estás haciendo, cómo te estás saboteando, pues en base a tus resultados, ¿vale? Ahora, volviendo a la autoestima. Si tenemos una falsa autoestima, nos va a llevar a no ser feliz. Igual a un autosabotaje. Por tanto, la meta principal de cada persona, de cada ser humano, dominio.
personal, es decir, absoluto de mí misma, de mí mismo, quién soy, quién quiero ser. Porque esto es importante que lo desglose. Yo soy quien soy, quién seré y quién puedo llegar a ser. Lo traigo porque me preguntaron muchas veces y es, ¿y quién soy? Vale, tú eres tú. Pero es que no lo sé, no me conozco. Ahí está la cuestión. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Quién quiero yo ser? ¿Qué es lo que quiero? Siempre os pregunto a todos, ¿qué quieres? Pregunta simple. Bueno, la más simple de todas, pero es clara. Es clara. ¿Qué quieres? Ahora, todo esto te va a llevar a la declaración de propósito de nuestra antepenúltima clase. Declaración de propósito. Así se hace una declaración de propósito. Si sabemos la metodología en base científica, si sabemos la metodología en base energética para autorregularnos también y alinearnos, pero tenemos esta otra parte de entendimiento, de claridad, ¿vale? Así que todo ello te va a llevar a un cambio duradero, importante, ¿vale? Entonces, importante saber también que cada vez que procrastinamos, ya lo hemos dicho, se pierde poder, por ende se pierde felicidad, porque esto yo sí lo transmito mucho y muchas personas es que no entienden, ¿y cuál es mi poder? ¿Cuál es mi poder? ¿Cuál es la diferencia entre poder personal y poder interno? Por ejemplo, que me han preguntado eso, ¿no? Bueno, pues ese poder es la felicidad. Ahora, después de esa felicidad, es lo que hemos hablado hasta ahora en base a la declaración de propósito. ¿Cómo se puede interpretar más sencillamente? Básicamente, estar alineado en todas las áreas de la vida. Tiempo, dinero, claridad, espiritualidad. ¿Cómo sientes tú la espiritualidad? Conexión contigo internamente. Relaciones, familia, amistades. Acordaros que hemos desglosado hasta las amistades. Todo, 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 todo en la vida tiene su rango. Y todo en la vida tiene su porqué y su para qué. De lo contrario, pues no hay alineación. Entonces, cierto es, dices, bueno, entonces estoy en control. Sí, no es lo mismo, lo es importante, no es lo mismo estar en control de la vida, hablando la vida, el universo, el cosmos y de los demás que de tu vida. El único control, cuando hablamos de controla, sí, acordaros que inclusive en la tabla tenemos un esquema de control. Controla, pero ¿el qué? Tu vida. Que nadie te controle, que nadie te diga lo que tienes que hacer desde esa perspectiva para que no pueda ser manejable, maleable ni manipulable. ¿Sí? Importante que tú estés en control, pero cuando escuchamos la palabra control no significa que has de controlar la vida de los demás, sino tu propia vida. Eres dueño y señor y señora de tus actos y decisiones. Todo ello te va a ayudar a salir del autosabotaje, del síndrome de impostor, ¿vale? Todo ello te va a llevar a la felicidad, ¿ok? Y en esto se resume, sigue la verdad hacia donde te lleve tu ser internamente, ¿vale? Así que este era mi mensaje de hoy, ¿vale? Voy a leeros. Dice Sara, declarar nuestro yo soy
lo que somos en esencia. Vale, aquí es declarar, reconocer cuál es tu verdadera esencia. Y su alineación nos lleva al quién seré. Más que tu alineación, tus actos diariamente. Tu alineación, regulación y tus actos y cambio de hábitos. Y aquí te traigo temas de estudios. ¿Y quién puede llegar a ser? Por ejemplo, el tema de los estudios, el tema de las inversiones. Los grupos no son válidos, de verdad os lo digo de corazón. Si queréis, seguidlo y demás. ¿Por qué? Os lo voy a desglosar. ¿Por qué no son válidos? Te dispersan. ¿Cuál es la diferencia? Estás en un grupo, estás en otro, estás en otro. Acabas saturado, ¿sí? Y tienes información desalineada habitualmente. ¿Por qué? Cuando se transmite un mensaje, cuando estamos aprendiendo, de hecho todos los días, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, se transmiten mensajes. Ahora, ¿qué pasa? Esos mensajes nos van a llevar a unas decisiones. En automático, más de 300 al día tomamos. Decisión. Pero dentro de esas más de 300 al día tenemos dos importantes. ¿Hago algo diferente o me quedo tal y como estoy? Entonces, ya sabemos la parte negativa, si me quedo tal y como estoy, cuáles son las consecuencias, por ende no llegamos a la declaración del propósito, ¿sí? Y sobre todo, acuérdate de la clase es que es tu huella dactilar, tu propósito es tu huella, no es profesional, eso es de el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer? Pero no en base a mi profesión. La profesión, esto ya, es decir, se imparte en otros programas, que es para reconocer la función. La profesión es la función, ¿sí? Entonces, para todo ello, sí, evidentemente, hay que seguir invirtiendo en uno mismo con total claridad y conocimiento de causa. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estamos con las decisiones al día, ¿no? Que ya hemos dicho cuántas tenemos, y estamos en grupos y en tanta información, hay información dispersa. Y si hay información dispersa, nuestro cerebro no llega a reconocer lo que realmente es para uno mismo. Y aquí tu frase, Sara, que es, y así, bueno, nos llevará a quién seré y quién puedo llegar a ser. Esto yo lo interpreto de dejarlo en manos de la vida, la alineación. La alineación no se da si no tenemos una acción correspondiente y esas acciones correspondientes nos van a llevar al hábito. La alineación que tenemos en la metodología, aparte de la regulación, sí, la meditación, pero implica no tan solo, es decir, preparar el cuerpo, cuidar la alimentación, preparar el espacio, el ambiente. Es tu momento de conexión interna, básicamente, ¿no? Con estas meditaciones hacemos una conexión interna. Más cosas. Bueno, físicamente, cuando decimos, pues suéltate el pelo, no lleves los vaqueros para que no te aprieten, no te muevas, importante, porque entonces no se trabaja, es decir, cómo se debe de trabajar con el cerebro, ¿vale? Y dicho así, suena a que lo dejas a que la vida te lleve por donde la vida quiera, ¿vale? Tenemos parte de acción. Entonces, yo sé que muchas personas como, me meto en un grupo y otro y estoy ahora con una, con otra, con otra. Eso es dispersión. Os lo digo de corazón. Eso te mantiene disperso, no te da resultados positivos. Te da momentos de placer instantáneo. ¿Por qué? Ahí tenemos la información detrás. Dicen una frase muy sabia que es dime con quién estás y te diré quién eres. Pero esa frase, dime con quién estás y te diré quién eres, las personas lo llevan fuera, al amigo, al vecino, etc. Por cuando más profundizando es dime cómo eres.
y te diré quién eres. Dime con quién estás en tus adentros. ¿Quién eres tú en verdad? ¿Cuánto a tanto por ciento te reconoces? ¿Reconoces tu valor? ¿Reconoces tu valentía? ¿Reconoces tus capacidades? ¿Reconoces de lo que realmente eres capaz? ¿Reconoces toda tu fortaleza y todo lo que sea que te haya traído hasta aquí y a dónde te va a llevar? Esto el ser humano no se lo pregunta. Y si no se lo pregunta, ¿qué es lo que pasa? Mantiene a su cerebro en estado de supervivencia, porque esto se desarrolla. Nuestro cerebro, nuestro físico, ¿sí? Por ende, que hemos hablado, pensamientos, mentalidad, acciones, toda la determinación, el control de las emociones, a nosotros mismos, a mí, Sandra Moore, a ti, Sara, a ti, Salva, te corresponde hacerlo. No es una cuestión, lo dejo en manos de la vida. Si lo dejamos en manos de la vida, no llegamos a la declaración de propósito. Es decir, no llegamos a ser feliz por ti misma. Esa es la declaración de propósito y nuestra huella dactilar. Ser feliz por ti misma, por ti mismo. ¿Vale? Y dice Salva, se puede decir que posponer el placer inmediato ayuda al control. Obvio. Obvio. Mantén 5 segundos. Que ves que resulta, dices, es que me es difícil. Llévalo a 20. Bueno, va a ser más difícil. No pasa nada. Que, a ver, el cerebro lo interpreta así que va a ser difícil, pero en verdad eh, pasa, pasa. Esto es simplemente porque funcionamos en automático. Entonces, lo que hacemos aquí es quitar el piloto automático, ¿vale? Para así realmente tomar conciencia, propiamente dicho, salir de la conciencia ruidosa y elevar la supraconciencia. ¿Control puede ser también aislarse para realizar cambios? No, no, buena pregunta. No recomiendo que os aisléis. Una cosa es si es que os ha sucedido, yo lo digo por experiencia propia, que la vida te aísle, que de repente llegues a un sitio, ¿no? Y dices, ¿y qué me quiere decir la vida? ¿Y por qué estoy yo con esta situación? ¿Y por qué me encuentro con que vamos a imaginar, bueno, imaginar, a mí personalmente me pasó, es como, de repente a nadie más tengo a mi lado. ¿Qué pasa? Que era necesario. Yo también, en el fondo, yo quería hacer esos cambios. Como hemos dicho, dime con quién estás y te diré quién eres. Yo dije, vale, ok, somos el resultado de nuestros 5. Tú serás el sexto. Sea como sea que seas, para bien o para mal. Bebes, serás la sexta persona que beberá. ¿Estás con personas depresivas que se quejan y demás? Serás la sexta o la quinta, según el baremo, según el punto de vista como se quiera ver. ¿Estás con personas que solamente procrastinan y están de diversión en la playa todos los días porque viva la vida yuppie, happy y feliz? Bueno, está súper y te lo pasas bien un ratito, pero evidentemente quien quiere la isla tiene que quemar los barcos. ¿Qué significa quemar los barcos? No sucumbir a tu miedo y duda, sino hacerle frente y saber controlar tus emociones, porque ahí estamos hablando de unas emociones las cuales te llaman, porque los amigos o la familia o tal te llaman y te dicen, vamos aquí, vamos allá, ¿no? Entonces, no es lo mismo aislarse desde la perspectiva de decir, me aíslo para hacer cambios porque estoy bien conmigo mismo. No, no es eso, pero sí sería, lo podrías enfocar desde la perspectiva de estoy conmigo. Es decir, quitamos la palabra aislamiento. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a entender que se está literalmente aislando. Por ende, significa que te estás separando de los demás. A no ser que verdaderamente quieras hacer un cambio, es decir,
de alguien o algo, decir, no, no me vale más. Cada uno que se vaya por su lado, ¿no? Y entonces yo estoy dispuesto a quemar mis barcos. Pero no, voy a salir, lo que tenga que hacer, cuando tenga que salir, y demás. No, no lo llevamos al aislamiento como tal. Sí, mucho enfoque, independientemente de dónde estés. Tipo, puedes estar en plena Nueva York con todos los coches, ¿no? Entonces, si tú tienes tu claridad mental, no hay ruido externo que te pueda influenciar. De hecho, os lo traigo, yo cuando escribí el libro de Cosmos, estábamos en, ¿cómo se llama? En la Mundial y estaba jugando Argentina. Tremendo, imaginaros, las calles, todo. Bueno, con todo el ruido y es que fue la Mundial. Ya está, con eso se entiende todo. Escribí el libro y muy bien. Y súper bien, súper a gusto, súper tranquila. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi mente, en mi enfoque. No, entonces no estaba atenta a lo que pasaba afuera. Dice, sería mejor que aislarse, eliminar los miedos y explorarlos. Vale, los miedos no se eliminan, los miedos se enfrentan. Explorarlos, sí, eso sí. Los miedos no se eliminan. Los miedos, de hecho, muchas personas dicen, bueno, elimina tu miedo. Elimina la duda y la incertidumbre. ¿Cómo? Actuando y actuando de la forma correcta y correspondiente que va a llevar a un cambio de hábitos y duraderos. Los miedos dicen que hace parte del ego y hay un porcentaje, hay una parte que sí que hace parte del ego, pero el ego en muchas ocasiones de la vida te mantiene en supervivencia. Ahora no queremos estar en el estado de supervivencia, de decir todos los días 24 horas, pero sí son necesarios, porque si no tuviéramos miedo nos tiraríamos desde, no sé, la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, es lógico tener miedos. También, no se pueden eliminar los miedos, se le hace frente. Y esto es lo que pasa, que cuando no se habla con claridad, bueno, pues la persona es como, ah, bueno, sí, lo hago, trabajo en mí y demás. Vale, trabajas y trabajas y trabajas y llegan los días y los años y pasa y luego dices, pregunta antes de terminar y salir, de partir de aquí, de este plano. ¿Has sido feliz? Declaración de propósito, que llamamos nuestra clase. ¿Has sido feliz? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué historia te estás contando? Vale, ok, vamos a ver si es excusa o no es excusa y qué tipo de excusas te estás contando y con todas esas excusas estás fomentando tu historia, ¿sí? ¿Cómo? Pues vamos a medir. ¿Y cómo lo medimos? ¿Qué resultados tienes? ¿Estás contenta? ¿Contento con tus resultados? Saca un baremo, porcentaje, de 0 a 100. ¿Cómo lo hacemos? Con papel y boli. En nuestra meta, nuestro método de metas, nuestro método de alineación y regulación de estándares, que ya lo conocemos, en nuestro método de objetivos, pero, bueno, más que pero, sin embargo, pero sí, es decir, principalmente encabeza tú. Tu meta principal eres tú. Ahora, cuando decimos que tu meta principal eres tú, hace referencia a también confianza. Pero ojo que esto es todo un tema. Confía en la vida. ¿Sabéis que traemos en el método? Confía. Sí, está sostenida, está sostenido. Perfecto. La vida te sostiene. Vale. ¿Pero quién? Si decimos que Dios está dentro de nosotros, es nuestro máximo poder, no está fuera de nosotros. Entonces confías en ti. Si yo soy quien soy, yo soy, y yo soy quien soy, en origen, en esencia, con todo mi observador y mis observadores y todos mis dobles,
y sabiendo todas mis versiones, diferentes versiones que tenemos, ¿vale? Dato científico, a cada 20 segundos cambiamos de versión, por si no lo sabíais. Se ha quedado salva. A cada 20 segundos cambiamos de versión, ¿sí? Sí. Os lo traje el otro día, bueno, tú no lo viste, ya empezó a trabajarlo el biólogo Francis Collins y bueno, Joe Dispenza te sonará mucho. Todos los referentes que os traigo también es para que los vayáis viendo e investigando, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Eso ya es otra historia, que no hemos llegado a esa parte, ¿sí? A la siguiente clase que nos va a hacer en cuanto a nuestras ondas cerebrales, perdón, electromagnéticas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues tener un cambio duradero. En resumidas cuentas, ¿vale? Saber trabajar de forma muy alineada, actuando como tenemos que actuar, no procrastinar, medir en base a nuestros resultados, como hemos dicho, ¿sí? Y todo ello te va a llevar a una claridad, ¿vale? Para eso, evidentemente, hay que tomar acción y sobre todo, de verdad, no, esto es desde perspectiva, es decir, podríamos decir muy espiritual, sí, pero es que espiritual no significa ir vestido de blanco 24 horas, estar meditando 24 horas. Espiritual es yo dentro, quién soy, confianza. ¿Cuánta confianza te tienes? Como hemos dicho. Ok, ahora, en base a que yo soy mi meta principal, porque si tú no estás bien, no puedes dar ni hacer nada por y para los demás. Vale, pero principalmente no lo haces por ti, porque no tienes que hacer algo por alguien, lo tienes que hacer por ti. Ese es el amor propio, no amor propio, me acepto como soy. Y si no te gusta, ¿vale? Se trabaja la autoconfianza también y en vuestras metas escribid de primeras. Sí, yo confío, pero ¿en quién? En ti. Porque de ahí caemos en la vulnerabilidad o autovulnerabilidad, que es el enemigo de turno. Os lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque, y esto no se cuenta, sí se dice, muéstrate vulnerable, muéstrate quién eres y cómo eres. Yo me puedo mostrar quién soy y cómo soy, pero no desde la vulnerabilidad. ¿Qué significa la vulnerabilidad? Vulnerabilidad se hace interpretación a que sin máscaras, pero, ojo, que esto es importante, cada vez a nivel, es decir, genérico, hablando fuera, allá, en el mundo, en el mercado, cada vez que hablan desde la vulnerabilidad, dicen de que sin máscaras. Cuanto más estás en la vulnerabilidad, entre comillas, mantente vulnerable, muéstrate vulnerable, en verdad estás en modo víctima. ¿Por qué? Porque no estás en estado evidentemente creador y menos creador de poder, ¿vale? ¿Y por qué estás en ese estado de víctima? Bueno, porque estás mostrando evidentemente unas facetas tuyas a esas personas para que te den, para que hagan, mira, es que yo me estoy mostrando como soy. Me desnudo ante ti, hipotéticamente, ¿no? Es decir, me desnudo, me quito las máscaras, me estoy mostrando tal y como soy. ¿Qué pasa? Que tú pierdes poder. La vulnerabilidad interna también, contigo. Porque mucho hacemos y damos y todo a los demás, pero a nosotros ¿qué? Cada uno a sí mismo ¿qué? Si no estás en tu alineación, tu regulación, literalmente se pierde poder. Y si se pierde poder, no se puede hacer nada, no se puede conectar. Y, importante, cuando hablamos de supraconciencia,
no lo espiritualicéis, porque en todo este programa, que vamos a seguir con otros programas, porque están todos entrelazados. La vida es un estado con un continuo aprendizaje, un continuo estado. Ahora voy a salir. Entonces, cuando hablamos de la supraconciencia, no la espiritualicemos. Por decir, soy más consciente. Por estar vestido de blanco y con velas, e inciensos y cuarzos y demás, no es que seas más o menos espiritual. Espiritual y supraconsciente, literalmente, es ser, acordaros, coherente. ¿Qué es ser coherente? Propiamente dicho, ser coherente. ¿Qué? ¿Quién? Tú. En tu ser. ¿Me explico? Ser en tu ser, es decir, tú, en definitiva, tú. Ahora, coherencia igual a conciencia. Y a partir de ahí todo parte, todo nace, todo. Estas son las bases. Todo lo que hemos aprendido en estos meses son las bases. Así que por ahí va. Dice, la vulnerabilidad también puede ser intencional para conectar con otras personas sin mostrarse plenamente, definitivamente. Claro, tú muestras lo que quieres mostrar. Claro está. Por eso estábamos diciendo antes, ¿cómo eres en verdad? ¿Cómo te quieres mostrar? Y de seguro y fijo, nunca, ninguna persona, ningún ser humano se va a mostrar a 100%. Nunca. Es imposible, porque simplemente por naturaleza propia, cada persona, cada ser humano siempre se guarda algo para sí mismo. Cuando no nos guardamos algo para nosotros mismos, ojo que aquí entramos en otro tema, ¿sí? Entramos, sí, precisamente en vulnerabilidad, en mostrarse al máximo, al desnudo, como hemos dicho, pero ¿qué crees que pasa? Todas las personas, 8.000 millones de planetas y de planeta, perdón, de personas en el planeta y 500 millones de hispanos, por ejemplo, ¿tú crees que todos van a querer el bien? ¿A mil por mil? ¿Mil, mil, 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 mil? No, te lo aseguro yo que no. Ojalá. ¿Quiénes? ¿Cuál porcentaje? Entre 1 y 3% de la población. Y ojo, que este es el programa de la supraconsciencia. ¿Cuándo vamos a ser literalmente supraconsciente en todas estas bases, pilares y alineaciones y todo lo que hablamos? Cuando llegue el momento de que tengas una tarántula delante tuya y que no la mates. Ejemplo. Estamos hablando de cuestiones, sí, vale, de supervivencia. Obvio, si tiene veneno, pero es que dices, ¿cómo lo hago? ¿Estoy en modo defensa o estoy en modo creador? Eso es supraconsciente, eso es ser feliz por ti mismo y que cada cual haga lo que tenga que hacer en su universo, en su mundo, en su reino. Reino animal, reino vegetal, reino acuático, me da igual hasta los animalitos. Y hablando de personas en su universo. ¿Qué quiere decir en su universo? En su mente. Cada cual que haga lo que quiera, porque al fin y al cabo cada uno es responsable de su vida. A esto es decir, ya entramos en máximo autodominio, poder y control, ¿vale? De la vida, cada uno de su vida. Esto es ser supraconsciente, ser feliz por ti mismo y nada más. Sí, ya hemos terminado. ¿Tú, Sara, tienes alguna pregunta? Yo no. Bueno, ahora cuando has hablado de la vulnerabilidad, no la había visto desde el punto que has dicho de en exceso, no en exceso de abrirse, no lo había mirado que será vulnerabilidad. Sí. Porque yo igual, yo sí, pues no me había no sabía. Pues yo diría que por ahí ando, ¿eh? Porque a veces soy súper transparente, soy súper tal, a veces me siento vacía de tanto hablar, de decir, ¿sabes? Y no pienso de, Efectivamente, bueno, lo que has dicho,
¿Qué has dicho? Tú lo has dicho, a veces me siento vacía, es lo que pasa. Sueltas, das. Fíjate, tú sacas de tu balde, literalmente. Ahora tú tienes que saber qué sacar de tu balde, cómo, para qué, de quién, por qué, todo. Esto es regulación de estándares. Conocimiento interno máximo y absoluto. Todo ello te va a llevar a tu declaración de propósito. Es decir, ¿cuál es la declaración de propósito? Tenemos la clase de base, metodología científica, sí, sí, del otro día, pero nuestra declaración de propósito es sigue tu verdad y tu verdad te hará libre. ¿Cuál es tu verdad? Porque es la misma para todos. Si hablamos de ser, en esencia, quien cada uno es, bueno, pues a partir de ahí, el propósito es ser feliz por ti mismo. Y cuando damos, mostramos, en verdad es porque necesitamos aprobación. Así que eso se acabó. Eso no es más. A partir de este programa, seguimos invirtiendo tiempo y dinero pensando que sí, el dinero evidentemente viene de vuelta y todo lo bueno se paga en la vida, os lo digo sinceramente. Nada viene gratis. Además que todo lo que viene gratis, espérate que hay una karma detrás tremenda. Que eso es otro tema para otra hora y pico, ¿vale? No vamos a entrar a otra ahora. Pero lo que sí no se recupera nunca es el tiempo. Entonces es importante cómo invertimos el tiempo, porque el dinero sí se recupera y además que lo estás invirtiendo en ti, en tu cerebro y en tus emociones y en tu energía y evidentemente a sanar o subsanar esa historia que te estás contando, sea la que sea que cada uno se cuente, ¿vale? Vamos a medir en base a los resultados y cómo nos contamos las historias para literalmente ser felices. Así que nos vemos en la siguiente, ¿vale? Gracias, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Bendiciones.